José, hola. ¿Lo cierro o lo dejo ahí? Hola, José. ¿Lo cierro o lo dejo ahí? ¿Aló? 6 en punto empezamos. Ya. 6 en punto empezamos. Ya, genial. Ya, nos vemos. Gracias. Sí, ya, gracias.
Buenas tardes, estimados colegas del Ilustre Colegio de Abogados de ICA. Quiero agradecer por la invitación realizada por el doctor Guillermo Chan, por la directiva, por el doctor José Tataje. Y hoy haremos una pequeña conferencia, conversatorio, sobre un tema muy importante. Es el más importante del proceso civil, que es la etapa postulatoria. Permítame presentarme, yo me llamo Cristian Cárdenas Manrique, soy abogado por la Universidad San Martín de Porres, soy maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho, soy también docente universitario, ya tengo más de 5 o 6 años enseñando el curso de Derecho Procesal, Derecho Civil en diferentes universidades, en la Universidad San Martín de Porres, en Universidad del Santa, en Chimbote, en Huánuco y actualmente en la Universidad Norbert Wiener acá en Lima. Entonces, vamos a dar inicio a este conversatorio y por favor cualquier consulta o cualquier tema que quieran participar me lo ponen como comentario y luego lo absolveremos. Entonces, la etapa postulatoria del proceso civil es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta etapa las partes, la parte demandante y la parte demandada, van a presentar los hechos que van a ser materia de prueba. La etapa postulatoria se encuentra regulada en el Código Procesal Civil del artículo 424 al artículo 474 del referido código. En este aspecto, estimados colegas, cabe precisar que estos artículos han sido modificados recientemente, bueno, ya hace unos años. La primera gran modificatoria que hubo al CPC se hizo en el año 2008-2009 con la firma del TLC que se hizo con Estados Unidos. Se modificaron varios artículos del Código Procesal. Por ejemplo, se eliminó la etapa de la audiencia conciliatoria judicial como una etapa obligatoria, quedando de manera optativa y en todo caso dándole más importancia a la conciliación extrajudicial antes de interponer la demanda. Y también otra modificación que se hizo fue en el año 2014, donde se modificaron aproximadamente 34 artículos, 35, y que entró en vigencia en el año 2015. Entonces, en esta etapa postulatoria, que es una de las 5 etapas del proceso civil, y como les decía es la etapa más importante, se desarrollan los siguientes actos: la interposición de la demanda, la calificación de la demanda, el emplazamiento al demandado, el saneamiento procesal, la fijación de los puntos controvertidos y la admisión de los medios probatorios. Estos actos procesales que los he señalado aquí los vamos a desarrollar a continuación. Bueno, en primer lugar, el proceso civil empieza con la interposición de la demanda, ¿cierto? Cuando la persona ejercita su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y recurre al órgano jurisdiccional, este derecho se materializa a través de la interposición de la demanda. Bueno, hablar ya de los requisitos que debe contener una demanda, al nivel que estamos, ya sabemos que está en el artículo 424 y 425, pero en este caso sí quiero añadir algo que de repente sí es importante. Que si bien es cierto que en esos artículos, en el 424, 425, se establecen los requisitos que debe contener todo tipo de demanda, hay requisitos especiales que están contenidos para procesos específicos y que se llaman requisitos especiales de la demanda. Acá he expuesto en las diapositivas algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la tercería de propiedad, cuando la norma señala que además de los requisitos establecidos en el artículo 424 del CPC, el demandante tiene que acompañar a su demanda un documento público o privado de fecha cierta con el que acredite su derecho, ¿no? O también el artículo 505, que está referido a la prescripción adquisitiva, en donde se señala que además de los requisitos del artículo 424, el demandante tiene que acompañar a su demanda, ¿no?, otros documentos, por ejemplo, o tiene que establecer o indicar, en el caso de la prescripción adquisitiva, cuánto tiempo ha estado poseyendo el bien, tiene que indicar el nombre de testigos, de 3 testigos, o también en el caso de las demandas ejecutivas, donde se establece que a la demanda que se interpone ejecutiva se tiene que acompañar
el título ejecutivo. Entonces, cuando se interpone la demanda, se tiene que calificar la demanda. Cuando se califica la demanda, el juez hace la revisión de los llamados presupuestos materiales y presupuestos procesales. En este aspecto sí voy a incidir bastante porque acá sí hay algo que se sigue utilizando mal de repente en la academia o como en la práctica judicial, que es el término condiciones de la acción, y después voy a decir por qué se está utilizando mal ese término. Entonces, como les decía, cuando se presenta la demanda, el juez califica la demanda y tiene que revisar los llamados presupuestos procesales y los presupuestos materiales. Los presupuestos procesales son 3: requisitos de la demanda, la capacidad procesal y la competencia del juez. Los requisitos de la demanda son los que hemos mencionado hace un momento, que son requisitos generales, que debe contener todo tipo de demanda, y también hay requisitos especiales, que son para algunos tipos de demanda, que ya lo he señalado. Otro presupuesto procesal es la capacidad procesal. La capacidad procesal está referida, en derecho civil es un símil, a la capacidad de ejercicio, ¿no? Una persona, para que pueda interponer una demanda, tiene que ser mayor de edad, ¿no? Si en este caso no es mayor de edad, puede o tiene que ir acompañado de un representante, ¿no? Para que pueda expresar su demanda. Y 3, competencia del juez. Tiene que ser un juez competente para conocer de esos tipos de procesos. La competencia en derecho procesal civil se clasifica en 4. Hay competencia por materia, cuantía, grado y territorio. Por si acaso, en derecho procesal civil no hay cuantía por turno, porque a veces algunos manuales, libros mencionan que la competencia también es por turno, pero no, en derecho procesal civil no hay competencia por turno, por si acaso. Y los presupuestos materiales, que acá viene la confusión con el término condiciones de la acción, son 2. Está la legitimación para obrar y el interés para obrar. ¿Qué cosa es la legitimación para obrar? Acá también quiero hacer un paréntesis. El término correcto, por si acaso, es legitimación. Generalmente se le entiende como el término, o utilizamos el término legitimidad. Sin embargo, viene del latín legitimatio. Entonces la traducción correcta es legitimación para obrar. Y la legitimación para obrar significa ser titular de un derecho. Y como una persona es titular de un derecho, tiene derecho justamente a poder exigir su cumplimiento. Y el interés para obrar se refiere a partir de cuándo se puede exigir ese cumplimiento. Un ejemplo muy fácil. Si yo le presto dinero a B, le presto dinero a B y le digo que, o le doy un plazo para que él me pague hasta el 30 de mayo, yo tengo legitimación porque yo soy el titular del derecho. ¿Y a partir de cuándo le podría exigir el cobro? Le podría exigir el cobro a partir del 30 de mayo. Entonces ahí se ve un ejemplo fácil cuál es la diferencia entre legitimación e interés. La legitimación es la titularidad y el interés a partir de cuándo se puede exigir esa titularidad o se puede exigir el cumplimiento de algo. Entonces acá está lo que yo les decía, que hay una confusión en el término presupuestos materiales y condiciones de la acción. Acá les he puesto como ejemplo una casación, que si bien es cierto, me pueden decir que es un poco antigua, pero si ustedes ven casaciones recientes, también van a utilizar ese término, que ponen condiciones de la acción. Acá dice, el juez al calificar la demanda hace un análisis sobre los presupuestos y condiciones de la acción, tomando en cuenta la prueba anexada en la demanda. Entonces, ¿cuál es el término correcto? ¿Presupuestos materiales o condiciones de la acción? ¿La acción está condicionada? Entonces acá hay una casación donde establece las dos corrientes que hay sobre esta institución jurídica.
Dice, la legitimata causam es un requisito fundamental para el ejercicio de la acción, y en doctrina se aprecian dos corrientes. Unos que sostienen que hay legitimidad para accionar cuando hay coincidencia con la titularidad del derecho sustancial. Entonces, el término condiciones de la acción justamente se utilizaba antes porque decían que para que exista condición, o sea, para que la acción para que exista una condición de la acción, tenía que haber una coincidencia entre la relación jurídica material y la relación jurídica procesal. Por ejemplo, si A le presta dinero a B, que es la relación jurídica material, la relación jurídica procesal tenía que ser idéntica. O sea, si A le presta a B, A tenía que iniciar el proceso contra B para iniciar el cobro del dinero. Entonces, ¿cuál era la condición de la acción? Justamente la condición era la identidad de los sujetos. Y la otra corriente señala que puede existir la primera sin que exista la segunda, de tal manera que la existencia del derecho sustancial no es condición de la acción, sino del éxito de la pretensión. Entonces acá hacen la diferencia entre estas dos corrientes. Dice, la primera corriente, que es la de coincidencia de los sujetos, obedece al concepto romano que consideraba a la acción como el derecho sustancial en actividad o como un elemento del mismo, de la legis actio sacramento, que era la forma general para hacer valer en juicio los derechos propios. Entonces, ese término condiciones de la acción es un término desfasado. Es un término desfasado que se utilizaba antes en el derecho romano. En cambio, el segundo criterio, que es el que adoptamos, considera que la comprobación al inicio del proceso de coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación de derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues eso se establecerá en el momento en que se pronuncie la sentencia. ¿Y por qué? Porque hay supuestos en que no necesariamente los mismos sujetos de la relación jurídica material van a estar en la relación jurídica procesal. Y lo que se tiene que revisar en todo caso es si ese sujeto tiene el derecho a exigir algo. Acá hay otra pregunta. Como les decía, este conversatorio es más que todo, como dice también el título de la conferencia, análisis, digamos, jurisprudencial o no de la etapa postulatoria, y he puesto sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales para ejemplificar esas instituciones procesales. Entonces acá en esta diapositiva dice, ¿cuáles son los filtros en que se revisan los presupuestos materiales y procesales? Acá debemos señalar que hay una facultad del juez que se llama facultad sanadora. Esa facultad sanadora quiere decir que el juez en cualquier momento puede revisar la existencia de los presupuestos materiales y procesales en cualquier etapa del proceso. Entonces hay tres filtros bien diferenciados. El primero de ellos se encuentra cuando el juez califica la demanda. ¿No? En el auto admisorio, el juez revisa los presupuestos materiales y procesales. El segundo filtro se encuentra en el momento del saneamiento procesal. ¿No? Después de contestar la demanda, se emite un autosaneamiento donde el juez también resuelve las excepciones si es que se han presentado y declara la validez de una relación jurídica procesal. Y el último filtro, que es el tercero, se da al momento que emite la sentencia. El artículo 121 del Código Procesal Civil dice que el juez, cuando emite la sentencia, se pronuncia sobre el fondo, o sea, declara fundada o infundada la demanda, o excepcionalmente también se puede pronunciar sobre la invalidez de la relación jurídica procesal, ¿no? Y también puede declarar improcedente la demanda. Entonces, cuando el juez hace esa revisión de los presupuestos materiales y procesales, ¿cómo puede calificar la demanda? Puede declararla admisible, inadmisible o improcedente. Y acá también hay otro tema bien sencillo, pero que también es un error común a veces entre los abogados, entre los alumnos, estudiantes, que es la diferencia entre inadmisible e improcedente, ¿no? Cuando se dice cuál es la diferencia entre inadmisible e improcedente, usualmente señalan que la diferencia consiste en que la inadmisibilidad se puede subsanar y la improcedencia no se puede subsanar, ¿no? Entonces, si recurrimos a lo que dice el Código Procesal Civil,
en el artículo 128, establece que la inadmisibilidad se da cuando un acto procesal carece, ¿no?, de algún requisito de forma. En cambio, la improcedencia es cuando carece de algún requisito de fondo. En ningún momento el Código Procesal Civil establece que la inadmisibilidad se da por un supuesto de subsanación o no. Lo que sucede es que en algunos casos la consecuencia de la inadmisibilidad sí se puede subsanar. Por ejemplo, cuando se declara inadmisible la demanda. En el caso de que se declare inadmisible la demanda, el Código establece que, en este caso, el juez le concederá al demandante un plazo para que la subsane. Entonces, la subsanación de actos declarados inadmisibles es una excepción, ¿no? Digamos que en algunos casos sí se puede dar, pero no es la regla. La regla es que la inadmisibilidad se da como consecuencia de la falta de algún requisito de forma. Otro ejemplo, por ejemplo, en el tema de las tachas. Dice, la tacha presentada a la oposición que no cumplan con los requisitos indicados serán declaradas inadmisibles de plano. En este caso no hay una posibilidad de subsanación, ¿no? Entonces se aprecia que no siempre la inadmisibilidad se puede subsanar. Otro supuesto, en la reposición también. El artículo 363. Si la interposición se interpone y este es declarado o este es notoriamente inadmisible, lo declarará así sin necesidad de trámite. Tampoco acá se puede subsanar. Y entonces cuando el juez ya realiza el auto calificatorio de la demanda y la declara admisible, se emplaza con esta al demandado, ¿no? Se emplaza con esta al demandado para que el demandado pueda ejercitar su derecho a la defensa. Bueno, ¿por qué es importante que el demandado se encuentre debidamente notificado y emplazado con la demanda? Como ya hemos dicho, es para que él pueda defenderse, ¿no? El artículo 442 establece que el demandado tiene que pronunciarse sobre los hechos expuestos por el demandante, ¿no? A fin de tener una defensa debida en el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene el demandado al ser notificado con la demanda? Son las siguientes, que también las vamos a desarrollar a continuación. Puede comparecer y contesta la demanda, no comparece y por lo tanto es declarado rebelde, puede contestar la demanda y reconvenir, puede presentar cuestiones probatorias, puede presentar excepciones y defensas previas y finalmente puede allanarse o reconocer la demanda. Sobre la contestación de la demanda ya hemos comentado con el 442, ¿no? El demandado tiene que pronunciarse sobre cada uno de los hechos expuestos por el demandante, pero acá hay que señalar que no es obligatorio que el demandado conteste la demanda. El código o la norma establece que o le da la opción al demandado para que la conteste. No es una obligación. Claro, pero obviamente se recomienda que el demandado la conteste. Si no, todo lo que las pruebas, por ejemplo, que presenta el demandante, se van a tener como ciertas, ¿no? Una declaración, digamos, asimilada. Otra opción, en el caso que el demandado no conteste, el demandado es declarado rebelde. Entonces acá dice, ¿la rebeldía qué es? ¿Una carga o una sanción? Para responder a esa pregunta hay que señalar que en el antiguo Código de Procedimientos Civiles, la rebeldía era considerada una sanción. ¿Y cómo así? La sanción consistía en que si el demandado no contestaba la demanda, se le imponía una multa pecuniaria. En cambio, ahora, en el actual Código Procesal Civil, en el artículo 461, se establece que la rebeldía es una carga. ¿Y cuál es esa carga? La carga consiste en que se presume o hay una presunción relativa de verdad sobre los hechos expuestos en la demanda, ¿no? Entonces, actualmente la rebeldía es una carga, ¿no? Y esa carga consiste en que se presume que lo que dice el demandante es cierto, relativamente. Sin embargo, el código establece excepciones.
Por ejemplo, cuando hay varios emplazados, alguno contesta la demanda, digamos, de repente un litisconsorcio, necesario, facultativo, hay varios sujetos en la parte demandada, basta que alguno conteste la demanda, el otro puede ser rebelde porque no contestó, pero como alguno ya contestó por lo menos, ya no existe esa presunción de verdad a favor del demandante. La pretensión se sustenta en un derecho indisponible, ¿no? Un derecho de repente filiación, ¿no? Que no tiene contenido patrimonial. Cuando requiere la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, este no fue acompañado de la demanda, de repente un tema de propiedad, o el juez declara en resolución motivada que no le produce convicción. Claro, de repente las pruebas que presente el demandante no son tan fuertes, tan creíbles para que el juez, ¿no?, utilice esa presunción que le permite la norma. Entonces, acá dice, la presunción de rebeldía vincula al juez. La declaración de rebeldía no implica que la presunción derivada de la declaración de rebeldía de la emplazada no vincula al órgano jurisdiccional el que pueda amparar o desamparar la demanda incoada. Claro, si bien es cierto, la norma señala que si el demandado no contesta la demanda, opera una presunción a favor del demandante, ello no obliga al juez a declarar fundada la demanda. Él tiene que revisar las pruebas y en base a esas pruebas, a esa convicción que le pueden generar las pruebas, él ya va a tomar una decisión. Después, ¿qué más puede hacer el demandado? El demandado también, cuando es emplazado con la demanda, él puede reconvenir. ¿Y qué cosa es la reconvención? La reconvención es la demanda que plantea el demandado al demandante en el mismo proceso. Y como consecuencia se genera la figura de la acumulación objetiva, ¿no? Porque ya en el proceso habrían dos pretensiones, la pretensión del demandante y la pretensión del demandado. Y acá también se debe señalar que si bien el código utiliza el término reconvención, en verdad se trata de una contrademanda. ¿Y por qué? Porque el código establece que para presentar esta reconvención hay tres requisitos. Se tiene que interponer ante el mismo juez, tiene que ser en la misma vía procedimental y tiene que tener conexidad. Entonces, esos son los tres requisitos para que se pueda interponer la reconvención en el proceso. Hay un caso, de repente si ustedes han leído el cuarto pleno casatorio sobre desalojo, ahí desarrollan también esa figura de la reconvención. En ese caso, se interpone una demanda de desalojo y el demandado plantea reconvención pidiendo que se le declare propietario por prescripción adquisitiva. Y justamente en la reconvención señala que él ya ha estado poseyendo el bien 10 años, ¿no? Y por lo tanto pide que se le declare propietario. El juez resuelve declarando improcedente la reconvención, señalando que si bien es cierto, se interpone ante el mismo juez, digamos, hay conexión entre los hechos, las vías procedimentales eran distintas, ya que el desalojo era en vía sumarísima y la reconvención era en vía abreviada. Entonces, de repente, si ustedes pueden revisar ese pleno casatorio, ahí desarrollan un poco más la figura de la reconvención. Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Que en el artículo 445 están los requisitos para la reconvención. Tiene que ser el mismo de procedimental, ¿no? Tiene que tener conexidad. Se interpone ante el mismo juez. Después, otra opción que tiene el demandado cuando es emplazado con la demanda es presentar cuestiones probatorias, ¿no? Las cuestiones probatorias justamente son mecanismos, ¿no?, que tiene el demandado para cuestionar, como su nombre lo dice, las pruebas presentadas por el demandante. Y hay dos tipos de cuestiones probatorias, la tacha y la oposición. La tacha y la oposición, que también, por si acaso, si ustedes ven la parte de medios impugnatorios, son considerados como también remedios, ¿no? Hay recursos y remedios, la tacha y la oposición son considerados también como remedios. La tacha se interpone contra documentos y contra testigos, y la oposición se interpone contra los demás tipos de medios probatorios, que es contra declaración de parte, inspección judicial y pericia, ¿no?
Entonces, acuérdense que cuando el demandante o el demandado presenta su demanda, su contestación de la demanda, ellos ofrecen pruebas, ¿no? El procedimiento probatorio es ofrecer pruebas y luego estas pruebas pueden ser objeto de cuestiones probatorias que van a ser resueltas en el auto de admisión de pruebas. En este auto de admisión de pruebas, donde se realiza el saneamiento probatorio, estas pruebas ofrecidas van a ser admitidas o van a ser rechazadas. Y luego, si ya el juez considera necesario actuar esas pruebas, va a convocar a la audiencia de pruebas. Entonces, el procedimiento probatorio consiste en ofrecer las pruebas, luego sigue la admisión de las pruebas y finalmente la actuación de las pruebas. Claro, si el juez lo considera necesario. Después acá hay una pregunta. A través de la tacha, ¿se puede cuestionar la validez de un acto jurídico contenido en el documento? Dice, el recurrente formuló tacha contra el documento de compra-venta por ser supuestamente falso. Sin embargo, las instancias de mérito lo han declarado improcedente, al advertir que éste pretendía la nulidad del acto jurídico contenido en el documento, hecho que no puede realizarse a través de la vía incidental, sino en vía de acción. Claro, lo que sucede es que con las cuestiones probatorias, en este caso con la tacha, lo que se ataca es la formalidad, ¿no? Acá en este caso propuesto, está atacando el fondo, ¿no? Él está atacando la nulidad de un acto jurídico. Entonces, a través de la tacha lo que se ataca en verdad es la formalidad del documento. Entonces, como se ataca la formalidad del documento, justamente es para que ese documento no entre al proceso. ¿Por qué? Porque le falta alguna formalidad. Después, ¿qué más puede hacer el demandado? El demandado también puede presentar excepciones. ¿Y qué cosa es una excepción? La excepción es un mecanismo procesal, ¿no?, que tiene el demandado para alegar la falta de algún presupuesto material o procesal. Como ya hemos dicho al comienzo de la exposición, los presupuestos procesales son tres, que es los requisitos de la demanda, la capacidad procesal, la competencia del juez, y los presupuestos materiales son dos, legitimación para obrar e el interés para obrar. Pero ojo que no hay una excepción de interés para obrar, eso ya el juez lo va a revisar. Acá también en la diapositiva dice, las excepciones pueden ser de fondo y también pueden ser procesales. ¿Y por qué he puesto eso? Porque en el Código Civil, por si acaso, también hay excepciones. Pero estas excepciones reguladas en el Código Civil son mecanismos para contestar la demanda. Por ejemplo, hay una excepción de caducidad de plazo, ¿no? O también la de 1428 de la de incumplimiento de prestaciones recíprocas, ¿no? Por ejemplo, si alguien me demanda por incumplimiento de algo, yo puedo decir que yo no cumplí con mi prestación porque la otra tampoco cumplió con la suya. Entonces, esas excepciones reguladas en el Código Civil son, digamos, para contravenir con el fondo de la controversia. En cambio, las reguladas en el Código Procesal Civil, en el artículo 446, son para alegar la falta de algún presupuesto material o procesal y por ende la formalidad procesal. Por eso, el 446 del CPC señala, el demandado solo puede deducir las siguientes excepciones. Entonces, el mismo 446 señala taxativamente que el demandado solamente puede deducir las siguientes excepciones que se encuentran reguladas en este artículo, que son 13. Por ejemplo, está la excepción de incompetencia, de legitimidad para obrar del demandante, del demandado, de caducidad, de convenio arbitral, de cosa juzgada. Y acá también podemos agregar que las excepciones se clasifican en dilatorias y perentorias, ¿no? Las dilatorias tienen como finalidad dilatar el proceso y las perentorias que el proceso finalice. Una dilatoria, por ejemplo, es la de ambigüedad en el modo de proponer la demanda. El demandado señala que el demandante es ambiguo al modo de proponer la demanda, quiere que especifique qué es lo que está pidiendo. Y una perentoria, por ejemplo, podría ser una excepción de cosa juzgada. El demandado dice que ese tema ya fue resuelto. Aquí hay una pregunta, dice,
Mediante las excepciones se puede discutir la cuestión controvertida. Dice, la excepción es un medio de defensa de forma que ataca la validez de la relación jurídica procesal, o sea, la formalidad, por la ausencia de un presupuesto procesal o una condición de la acción. Ven cómo utilizan nuevamente condición de la acción, pero como ya hemos visto es presupuesto material, que impide el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no siendo materia de discusión en vía de excepción la pretensión controvertida, por cuanto ello corresponde al fondo del asunto. Claro, en esta excepción, con las excepciones se ataca la formalidad, con ellas no se ataca el fondo del asunto, son cosas totalmente distintas. ¿Qué más puede hacer el demandado? El demandado también puede presentar defensas previas. Acá también generalmente pensamos que las excepciones de defensas previas son lo mismo porque en el Código Procesal Civil aparecen juntas, ¿no? Dice el demandado puede presentar excepciones y defensas previas. Sin embargo, las defensas previas son diferentes. Las defensas previas, como dice la diapositiva, son medios procesales que tiene el demandado para alegar que el demandante debió realizar un acto previo antes de interponer la demanda. Una diferencia con la excepción y la defensa previa es que las excepciones, como hemos visto, se encuentran reguladas expresamente en el Código Procesal Civil. Sin embargo, las defensas previas se encuentran reguladas en el Código Civil. Y no es que haya una lista, sino que se encuentran dispersas y hay pocas. La más conocida es el beneficio de ejecución, que es en el caso de la fianza, ¿no? Por ejemplo, si hay un acreedor y este acreedor interpone la demanda contra el fiador garante, ese fiador garante va a señalar que, aplicando el beneficio de ejecución, primero se le tiene que demandar al deudor principal. ¿Por qué? Porque entre ellos no hay solidaridad. Entonces, eso es un ejemplo de defensa previa. Como les he dicho, hay pocos tipos de defensas previas. Acá hay una lista que les he puesto: beneficio de inventario, beneficio de ejecución, beneficio de división, beneficio de plazo. Por si acaso, si alguien después quiere las diapositivas, yo se las puedo dar al responsable del colegio para que tenga bien distribuirle entre sus agremiados. Estamos en un campo académico y estamos para ello. Y finalmente, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer el demandado? El demandado también, cuando es notificado con la demanda, puede allanarse o reconocer la demanda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia consiste en que en el allanamiento el demandado solamente reconoce la pretensión. En cambio, en el reconocimiento no solamente acepta la pretensión, sino los hechos alegados por el demandante. Entonces, si bien es cierto, se aprecia que hay una diferencia conceptual, yo creo que, bueno, también dice el Código Procesal Civil, el efecto es el mismo, ¿no? El efecto es dar por concluido el proceso. Incluso en el Código Procesal Civil aparece como una forma especial de concluir el proceso, ¿no? Establece las diferencias, pero el efecto es el mismo. Entonces, luego que se haya interpuesto la demanda, el juez la haya calificado, se haya emplazado al demandado y el demandado haya contestado, no contestado, presentado excepciones, lo que hemos señalado, ¿qué sigue? Todavía estamos dentro de la etapa postulatoria. Luego sigue el auto de saneamiento. Como hemos visto también hace unos momentos, el auto de saneamiento es el segundo filtro donde el juez revisa la existencia de los presupuestos materiales y procesales. En este auto de saneamiento también el juez va a resolver las excepciones si es que se han presentado. Si el demandado ha presentado excepciones, se van a resolver también en este auto de saneamiento. Y cuando el juez resuelve el auto de saneamiento, va a declarar la existencia, ¿no?, de una relación jurídica procesal válida. Como les comentaba, es el segundo filtro donde se revisan los presupuestos materiales y procesales. Acá hay una casación, dice:
la decisión saneadora, acuérdense que hay una facultad saneadora del juez que él en cualquier momento puede revisar esos presupuestos, tiene por objeto limpiar el proceso al inicio, durante su tramitación o su finalización de todo vicio que lo contenga, a pedido de parte o de oficio por el juez, conduciendo en un supuesto al expedir la sentencia final exento de cualquier defecto o eventualmente a la extinción del proceso cuando se trate de efectos insubsanables. Dice, luego de haberse declarado sanado el proceso, ¿puede invocarse la falta de algún presupuesto procesal? Sí se podría, pero ya no se podría como excepción. ¿Por qué? Porque ya venció el plazo. Pero sí, digamos, de repente, en un escrito se puede alegar la falta de algún presupuesto material o procesal y el juez ya lo va a considerar al momento de emitir la sentencia. Como hemos dicho, el juez cuando emite la sentencia se pronuncia sobre el fondo y también puede pronunciarse sobre la validez de esta relación jurídica procesal que tiene que existir. En todo caso, si no existe, es una sentencia viciada, inválida, ¿no? Después de el auto de saneamiento, sigue el auto de fijación de puntos controvertidos y admisión de pruebas. ¿No? El código dice que luego de sanearse el proceso se notifica a las partes para que ellos propongan los puntos controvertidos. ¿Y por qué es importante fijar los puntos controvertidos? Es importante fijar los puntos controvertidos porque se va a establecer el límite sobre los cuales el juez se va a pronunciar la sentencia. O sea, van a establecer los hechos, ¿no? Y es muy importante porque de esa manera se respeta el principio de congruencia procesal. El principio de congruencia procesal se establece que tiene que haber una congruencia entre lo que se demanda, entre lo que se fija como punto controvertido y lo que se resuelve. Si, digamos, se resuelve de otra manera, podemos incurrir en una sentencia infrapetita, extrapetita o ultrapetita, ¿no? Entonces es muy importante fijar los puntos controvertidos. Y también en ese auto, ¿qué va a pasar? En ese auto se van a admitir las pruebas. Como les comenté, cuando las partes presentan la demanda o la contestación de la demanda, ellos ofrecen pruebas. Pero no todas las pruebas necesariamente ofrecidas van a ser admitidas. Yo puedo ofrecer como testigo a mi hermano y en esta etapa de admisión el juez va a decir, en aplicación del artículo 229 del Código Procesal Civil, esa prueba es rechazada, ¿no? Porque no se puede presentar como testigo al hermano de una de las partes. O también puede ser el caso de una prueba irrelevante o impertinente, ¿no? Entonces, el procedimiento probatorio es ofrecer, admitir y luego, si ya es necesario, actuar. Entonces, la etapa postulatoria consiste en esos actos procesales que hemos visto. Luego de esto, ¿qué sigue? Luego de esto, si el juez considera que es necesario actuar pruebas, va a convocar a la audiencia de pruebas, ¿no? Las pruebas admitidas, si el juez considera necesario, puede actuarlas. Generalmente se convoca audiencia de pruebas cuando hay pericias, hay declaración de testigos o hay inspección judicial. Si el juez considera que no es necesario hacer o realizar una audiencia de pruebas, por ejemplo, cuando la controversia es de puro derecho o solamente se tienen pruebas documentales, el juez va a aplicar el artículo 473 del Código Procesal Civil, que es sobre juzgamiento anticipado. Entonces, luego de esta etapa postulatoria que finaliza en la admisión de pruebas, sigue la etapa probatoria. En la etapa probatoria se desarrolla la audiencia de pruebas, que como les dije, no siempre se va a realizar, solamente se va a realizar cuando sea necesaria, ¿no? Luego de la etapa probatoria, la otra etapa del proceso civil es la etapa resolutoria, cuando el juez emite la sentencia, que puede ser fundada, infundada o improcedente. Luego ya se sigue la etapa impugnatoria, donde ya se interponen los recursos pertinentes, y finalmente la etapa ejecutoria, donde ya se ejecuta lo que ha resuelto el juez. Entonces, estimados colegas, con esto estoy finalizando la exposición.
he calzado los 40, 45 minutos que me dijeron que podía realizarlo. Estoy presto, estoy viendo acá los comentarios si alguien quiere hacer una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, estoy dispuesto a algún comentario. No sé. Sí, las diapositivas se las voy a mandar a la organización, a la directiva. De repente ellos ya lo pueden colgar en su página para que sea más fácil. ¿Algún comentario, por favor? Quiero agradecer nuevamente a la directiva, al doctor Guillermo Chan, distinguido amigo, colega, también al doctor José Totaje. Y me encuentro presto por algún comentario, sino de repente ya para una próxima exposición que podemos hacer de repente sobre plenos casatorios, otras etapas del proceso civil. Bueno, muchas gracias. En todo caso, ya estaremos comunicándonos. Gracias, hasta luego.